Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x13, Festín de Cuervos. Hola nuevamente a todos. Antes de comenzar quiero agradecerles profundamente su apoyo a la serie. En este par de semanas han llegado muchos nuevos escuchas y todo es gracias a ustedes. Cada que comparten las imágenes de Facebook o Instagram o son ese amigo insistente que recomienda un podcast. Nuestra comunidad todavía es pequeña, pero sé que con su apoyo seguiremos llegando a más personas. Por último, no olviden seguir las redes sociales de En el Corazón de Aztlán y continuar compartiendo con sus familiares, amigos y conocidos este proyecto. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior introducimos formalmente al escenario principal a dos personajes sumamente importantes de nuestra historia, el príncipe errante de Texcoco, Nezahualcóyotl, y al recién ascendido tlatoani de Tenochtitlán, Chimalpopoca. Ambos eran bastante jóvenes, y el mundo político al que habían sido arrojados era completamente distinto del que habían nacido. Estos dos nos dan una perspectiva interesante de lo que la victoria tepaneca significaba para el balance del poder en el valle y el futuro de aquella región. Sin embargo, el día de hoy veremos lo que aquel triunfo significaba para los mismos azcapotzalcas y particularmente para su poderoso rey Tezozomoc. La última vez que vimos a nuestro viejo amigo, este había derrotado a Ixtlilxóchitl y ahora ocupaba la ciudad de Texcoco. Con esta victoria, prácticamente había completado su gran anhelo, una ambición que había cargado desde que ascendió al trono en 1343. Debió haber sido un momento de desbordante felicidad y autorrealización. Le había tomado 75 largos años, pero finalmente era el amo indiscutido del valle. Lo primero que hizo con aquella victoria fue declararse a sí mismo señor de Anáhuac. Este movimiento era bastante significativo. A lo largo de la serie no he utilizado esta palabra, pero hace referencia a un concepto geográfico muy importante. Para no hacerles el cuento largo, Anáhuac significa todo aquello que está junto o rodeado a las aguas, básicamente toda la masa territorial entre el Océano Pacífico y el Atlántico, aunque también incluía territorio hacia el sur. Para los pueblos indígenas de esta época y región, Anáhuac era su mundo, y para efectos prácticos, su todo. Por lo que Tezozomoc básicamente se había alzado como amo y señor del mundo prehispánico. Y en cierta medida lo era. Realmente no había nadie en toda la región que pudiera creíblemente desafiar su poderío en aquel preciso momento. Pero, en un giro interesante del destino, en lugar de consolidar un imperio que dejara raíces permanentes como los toltecas, Tezozomoc cometió un grave y ultimadamente fatídico error. Dividió su reino entre sus hijos. No hay una razón exacta de por qué hizo esto, especialmente cuando su meta era unificar todo el Valle de México. Dicho eso, probablemente lo que buscaba era replicar el modelo imperial de Xolotl, en el cual la relación entre el centro y la periferia era una de tributo y no de administración directa. Esta estructura tenía sus ventajas. No obstante, como veremos más adelante, esto solo agravó varios de los problemas internos existentes. Pero bueno, exactamente cómo dividió su reino. Primero, la dinastía que gobernaba la antigua e importante ciudad de Coatlinchan fue despojada de sus tierras, y estas le fueron entregadas a uno de los hijos de Tezozomoc. Después, los territorios que constituían propiamente el reino de Texcoco fueron despedazados y repartidos. La gran capital Alculhúa fue incorporada a la administración central de Azcapotzalco, y lo demás fue entregado a varios familiares suyos y algunos reinos vecinos. Todo esto para garantizar su continuo apoyo a la ocupación. Pasando a la reorganización de las tierras que ya controlaba previo a la guerra, Tezozomoc puso a otro de sus hijos como señor de la ciudad de Tlacopan Tacuba, como quieran decirle es correcto, y a Maxtla, el temible líder de la facción antimexica, lo instauró como señor de Coyoacán. Estas modificaciones estaban probablemente encaminadas a forjar una red familiar que lo ayudara a mantener el orden en Anáhuac. Sin embargo, aquí es donde comenzamos a ver que sus instintos políticos lo estaban abandonando, pues era muy obvio que aquello era un deseo más que una realidad. Como hemos visto en los últimos capítulos, los descendientes de Tezozomoc habían estado los últimos años del chongo, y creer que mágicamente comenzarían a cooperar solo porque eran familia parece francamente cómico. Pero él persistió en aquella misión, y prueba de ello es que su nieto Chimalpopoca le fue concedido un puesto dentro del alto mando Azcapotzalca, básicamente otorgándole una posición oficial dentro del reino tepaneca.
Predeciblemente, esto envió alertas de peligro a Maxtla y a su séquito. Pero no solo a ellos, algunas voces dentro de Tenochtitlán mismo también veían con desconfianza a Chimalpopoca y se comenzaban a preguntar si acaso realmente su Tlatoani era uno de ellos. No obstante, aunque había grietas en la represa, todavía no se había abierto un boquete, y la situación política para 1420 parecía haberse estabilizado. Por ejemplo, en ese mismo año, Tezosomoc permitió a muchos de los habitantes que habían huido de Acolhuacan durante la guerra volver a sus tierras, aunque no les permitió reclamar sus antiguas propiedades. Pero de todos modos, aquello simbolizaba un genuino deseo de pensar en el futuro, y también reflejaba que Tezosomoc sentía que su control de la región estaba más asegurado. Viendo que todos los vientos del conflicto se habían disipado para 1422, varias princesas de Tenochtitlán, que eran tías de Nezahualcóyotl, decidieron interceder por la vida de su sobrino. Ellas creían, correctamente como veremos en un segundo, que con la situación política actual, el rey de Azcapotzalco sería más receptivo de la idea de dejar de perseguir al joven príncipe. Las señoras se presentaron y le expresaron su petición, a lo cual Tezosomoc les dijo que lo pensaría, y tras unos momentos de deliberación aceptó, permitiendo que Nezahualcóyotl regresara de su exilio en Tlaxcala. Pero había una condición: debía quedarse en Tenochtitlán. Las princesas estaban satisfechas con lo que habían logrado. Claro, todavía no era libertad total para su sobrino, pero al menos no tendría que andar huyendo bajo pena de muerte. Con esto, Nezahualcóyotl volvió a Tenochtitlán y el Valle de México estaba ahora sí en completa paz. Los siguientes años acontecieron con poca discordia entre los gobernantes del valle. Algunas crónicas relatan que hubo 2 batallas guiadas por Chimalpopoca, pero es muy probable que fueran conflictos de poca importancia, pues hay mínimos detalles de ellos. Para 1424 parecía que aquella paz sería permanente, y de nuevo, las tías de Nezahualcóyotl decidieron interceder por él, con la finalidad de mejorar su posición. Las damas se presentaron a Tezosomoc y le hicieron el muy inteligente argumento que, ahora que había armonía y él era el señor de Anáhuac, sería una buena muestra de unidad, poder y bondad darle algún señoría a Nezahualcóyotl, pues al final del día, aquel joven seguía siendo un noble del valle y descendiente de la gran dinastía chichimeca. Tezosomoc se dejó convencer y le concedió, dentro de Texcoco, varios palacios que habían pertenecido a su familia, así como siervos que los manejaran. Pero, críticamente, no lo hizo señor de aquella ciudad. Esta seguía perteneciendo a la administración central de Azcapotzalco. Además, tenía prohibido moverse libremente por el Valle de México. De hecho, solo tenía libertad de tránsito en Tenochtitlán, Tlatelolco y algunas partes de Texcoco. En resumen, estaba bajo un tiempo de arresto domiciliario, aunque uno bastante cómodo. La última gran reorganización del nuevo orden se dio en 1425, demostrando nuevamente que para estos últimos años se estaba dejando influenciar por una vaga sentimentalidad. Tezosomoc cambió la estructura tributaria del imperio, concediendo mayores privilegios a los mexicas de Tenochtitlán, aunque no se limitó de exentarlos de algunos impuestos. La reestructuración también involucraba concederles un porcentaje del tributo recolectado. Es decir, ahora los mexicas de Tlatelolco y Tenochtitlán gozarían de un ingreso extra por parte de los tributarios de Azcapotzalco. Esto era una noticia enorme, pues los mexicas se habían visto fortalecidos y sus prospectos para el futuro relativamente afianzados. Pero esto solo funcionó para alimentar más la desconfianza de Maxtla, el cual veía todo esto como una continua erosión del poder de Azcapotzalco. Lentamente, las semillas de la discordia seguían sembrándose, y bajo la relativa paz había grandes diferencias que amenazaban con reventar todo aquel régimen. Realmente, todos estaban nadando en un mar de gasolina, y solo Tezosomoc, personalmente, lograba mantener aquel sistema a flote. Pero Tezosomoc era un hombre viejo, excesivamente dirían algunos. Para ese punto en su vida ya difícilmente caminaba, y las crónicas relatan que tenía que ser transportado en una cama de pieles y plumas de ave. Durante el día tenía que pasar la mayor parte del tiempo bajo el calor del sol, y en las noches dormía entre 2 grandes braseros para que su cuerpo conservara una temperatura saludable. Mientras su cuerpo fallaba, su mente entraba en un laberinto de preocupación e intranquilidad.
Su espíritu se veía constantemente debilitado por el acoso de pesadillas, las cuales algunos de sus sacerdotes interpretaban como malos agüeros. Una en particular le causó mucha angustia. Cuenta la leyenda que en su sueño Tezosomoc se encontraba solo, y sobre él estaba parado un águila que lo devoraba el corazón. Después, aquel animal cambiaba por un tigre, que igualmente lo asesinaba. Subsecuentemente por un oso, y finalmente, sobre su cuerpo inmóvil, se recostaba algo que llamaba el Rey de las Serpientes. Tezosomoc se levantó profundamente alarmado. En su mente aquello solo podía significar una cosa: Nezahualcóyotl buscaría cumplir su venganza. En aquellos momentos se encontraba inundado por una paranoia fatalista y se lamentaba por la vida de sus hijos, sus nietos y su dinastía. Ciertamente sentía que el final estaba cerca, y curiosamente sus reflexiones finales muestran la ansiedad no de un gran gobernante, sino las de un padre y un simple humano. Tezosomoc era una persona que se había enfrentado a todo por alcanzar sus metas. Es probable que hubiese retado a los mismos dioses si estos se hubieran interpuesto en su camino. Sin embargo, seguía siendo tan solo un hombre, y su propia mortalidad era un enemigo al cual no podía derrotar. El 24 de marzo de 1427, el gran rey de Azcapotzalco, señor de Anáhuac y forjador del imperio tepaneca, falleció en su capital a una edad indeterminada. Había gobernado durante 84 convulsos y transformativos años su imperio. Siguiendo los antiguos rituales toltecas, lo habían preparado desde su enfermedad para el viaje al más allá. Primero, cubrieron su rostro con una máscara del dios Tezcatlipoca. Después, cuando hubo ya muerto y en presencia de todos sus vasallos, lo vistieron con sus mejores ropas e insignias reales, así como un traje que representaba a aquel dios. Posteriormente, la máscara fue cambiada por una más elaborada de turquesas, y finalmente, tras 4 días de rituales, su cuerpo fue incendiado y las cenizas puestas en una pequeña caja. 4 de sus sirvientes fueron sacrificados bajo la creencia que estos lo acompañarían y servirían en su camino a la otra vida. A las ceremonias asistieron los más importantes señores del valle. Esto incluye naturalmente a sus hijos, nietos y demás, pero también a aquellos que podrían ser considerados sus enemigos, como el príncipe Nezahualcóyotl. Definitivamente, aún en muerte, Tezosomoc era una figura magnética. En la gran saga que constituye la historia nacional mexicana, los personajes prehispánicos que se enaltecen o celebran son aquellos culturalmente significativos como Nezahualcóyotl o heroicamente trágicos como Cuauhtémoc. Pero como espero que hayan notado, en los anales de esta gran historia se encuentran actores que transformaron permanentemente a este pequeño rincón del mundo, y que yo argumentaría de manera más significativa. Actores que canalizaron las grandes corrientes históricas a su imagen. Tezosomoc es la definición casi literal de este fenómeno. Desafortunadamente para nosotros, la historia de Tezosomoc es una contada por sus enemigos y rivales. Una historia vista a través de las peores intenciones y cubierta en una mitología que lo transformaría en una bestia sin alma, corazón o simple decencia. Sin embargo, en esta retrospectiva final que suelo hacer de los personajes principales, quisiera darle la oportunidad al, entre comillas, tirano de defenderse. Durante la reflexión final sobre la vida de Techotlala hice la pregunta: ¿qué significa ser un buen gobernante? Las respuestas que me dieron fueron tan variadas como las estrellas en el cielo. No obstante, había una constante en todas ellas: engrandecer a tu pueblo. Y aquí es donde debo retomar la vida de Tezosomoc. En su juventud recibió un señorío mediano en un mar de señoríos medianos, un ejército decente en un lugar lleno de ejércitos decentes, y una riqueza semi-importante en un mar de riquezas semi-importantes. Sin embargo, él tomó este reino y con su incansable determinación, paciencia e inteligencia logró vencer a cada uno de sus rivales. Y esos enemigos no eran pequeños, sino antiguos reinos e importantes dinastías. Tezosomoc ciertamente no era una buena persona en ningún sentido significativo de la palabra, pero tampoco lo eran sus homólogos. No se le puede reprochar o reclamar sus deseos de conquista, pues esta era la ley general en una región donde el fuerte hacía lo que quería y el débil sufría lo que debía. En ese sentido, no era nada diferente a Tenoch, Quinatzin o Techotlala.
Ciertamente algunos de sus métodos eran deshonrosos, pero aquí se levanta otra pregunta. ¿Qué es más justo para ampliar tu poder? ¿Eliminar a un solo individuo que gobierna un territorio o dejar libre a tu ejército para que devore ciudades enteras y a todos los que habitan en ellas? ¿Qué hubiera sido mejor para la paz? ¿Continuar la persecución de un joven que claramente lo odiaba y que era una amenaza real a su reino y a la paz en general? ¿O dejarlo irse en libertad y hasta concederle un futuro dentro de tu imperio? En los últimos años de su vida, él eligió lo segundo, aunque últimamente no tengo una buena respuesta a ninguna de esas preguntas. Lo que sí puedo decir es que ciertamente Tesosomoc es más que un simple villano, más que una estatua en algún parque, y su legado más complejo y permanente de lo que podemos imaginar. Tesosomoc fue y es una figura gigantesca que forjó el último gran imperio 100% prehispánico y que se alzó, contra todo pronóstico, como el amo y señor de su rincón del mundo. Entonces, ¿fue Tesosomoc un buen gobernante? Si crees que la respuesta es fácil, entonces no he hecho correctamente mi trabajo. En el siguiente capítulo regresaremos a la cuenca del Valle de México, donde todas aquellas grietas, rencores, venganzas y ambiciones que se han ido sembrando a lo largo de todos estos años saldrán violentamente a la luz y consumirán en una gran revolución a todo un imperio.